tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer abrir esta charrada sobre mujeres y migraciones, un espacio necesario para pensar juntas y juntos cómo atraviesan las fronteras, no solo los cuerpos, sino también los cuidados, las desigualdades, las violencias, las memorias, las resistencias. Hablar de migraciones desde una mirada feminista es poner en el centro la vida de las mujeres, de sus luchas, de su dignidad. También la enorme riqueza social, política y cultural que aportan. Una realidad que nos interpela profundamente porque habla de vidas, de luchas, de ausencias, de valentía y sobre todo de esperanza. Hablar de migraciones desde una mirada feminista, como no puede ser de otra manera, es poner rostro y voz a tantas mujeres que sostienen la vida incluso en medio del desarraigo, de la incertidumbre, de las fronteras. Es también reconocer su fuerza, su dignidad y todo lo que aportan a nuestras sociedades. Hoy contamos con la participación de Scarlett Castillo, que es originaria de Nicaragua, vinculada a la Asociación Nicaragua Libre, es gestora cultural, mediadora comunitaria y activista de los derechos humanos, especializada en migraciones, memoria, juventud y cultura. Coordina proyectos culturales, educativos y de incidencia social. También nos acompaña Federico Avizanda, licenciado en Económicas, vinculado al Seminario de Investigaciones por la Paz, ha trabajado con diversas entidades sociales y fue jefe de la Oficina de Inmigraciones de la DGA y asesor en el ámbito de los derechos sociales. Mónica Pantiru, espero decirlo bien, originaria de Rumanía, con certificación universitaria en gestión de relaciones laborales, sindicalista, asesora laboral, presidenta del Comité de Trabajadoras de una importante empresa del textil, responsable del sector textil de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Aragón. Gracias a todas estas voces por acompañarnos hoy y gracias también a quienes estáis aquí con la convicción de que hablar de migraciones es también hablar de justicia, derechos y de humanidad. Si os parece, le doy la palabra primero a Scarlett, luego vamos con Fede y con Mónica y después, pues como en otras ocasiones, iremos pidiendo palabras y yo iré tomando nota. Así que cuando quieras, Scarlett, adelante. Ahora, muchas gracias por invitarme, por contar conmigo y nada, gracias a todas las personas que están conectadas. Mira, yo quería empezar explicando que migrar no solamente es desplazarse, ¿no? Migrar también es reconstruir una vida desde cero. Y tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer migra, las mujeres normalmente lo hacemos cargando más peso, más riesgo y sobre todo menos reconocimiento, porque desgraciadamente la invisibilización de las mujeres tiene un largo recorrido, ¿no? Cuando llegamos al país de destino es apenas el inicio de la carrera. Entonces, en este punto me gustaría hacer hincapié acerca de no de datos, porque eso lo maneja mejor Fede, pero sí de todo lo que nos encontramos al llegar al destino. Suele ocurrir, además de esta invisibilización de la que estaba hablando, que ha dado un poco un giro, ¿no? La situación. Yo me acuerdo por allá del 2006, cuando yo llegué aquí, se respiraba otro aire, llamémoslo de esa manera, ¿no? Se respiraba otro aire, y con el tiempo te vas haciendo hueco en una sociedad que no conoces, empiezas a generar tu propio camino, pero bueno, al final logras, no sé si llamarlo a esto integrarse, porque no me gusta este término, no sé qué significa para unas personas el integrarse, pero, pero bueno, el caso es que en mi caso hubo un momento en el que no vas por la vida haciendo diferencia entre personas extranjeras y personas locales, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años eso ha cambiado y ha dado un vuelco muy importante. Entonces yo creo que es muy importante defender
el trabajo que hacemos las personas migrantes. Romper estereotipos. Siempre se habla de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, desde los estereotipos, desde ahora que está tan de moda el discurso del odio, y no todas migramos por vulnerabilidad de origen. Muchas migramos pues porque tenemos ambiciones, porque queremos estudiar, en este caso en Europa, pues a lo mejor queremos otras oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que para la mujer migrante corren tiempos muy duros, sobre todo en el tema social y familiar, porque todo este discurso del odio lo que está haciendo es poner más carga a la que ya tenemos por sí, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y ser migrantes. Cuando, cuando nos preguntó el compañero que cómo queríamos que nos presentáramos, esto es algo que me gustaría comentarlo porque me parece curioso y yo creo que nos pasa a muchas mujeres migrantes, ¿no? No te sueles reconocer en el papel que la gente te da porque te acostumbras a esa invisibilización. Yo creo que estamos en un momento de la historia donde a lo mejor no nos creemos porque sabemos perfectamente que el discurso del odio está lleno de mentiras y bulos, pero te afecta a nivel interno. Y yo creo que eso es algo muy importante que hay que rescatar, ¿no? Afecta a nuestros hijos, afecta a nuestras familias, es muy preocupante todo esto. Entonces yo creo que eh, está bien parar un momento y hacer un poco de reflexión sobre este tema. Em, y, y bueno, luego también me gustaría destacar el rol de las mujeres como sujetas activas, ¿no? No solamente como acompañantes, como cuidadoras, que también lo somos. Em, y, y sobre todo también en el tema de las trabas burocráticas que hay. Eh, eh, creo que se me oye eco por ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, por aquí un doble. A ver, ahora ya. ¿No? A ver, ahora. ¿Sí? Ahora. Vale, pues eso, lo que comentaba. Entonces, yo creo que para las mujeres migrantes es hora, creo, de reconocernos a nosotras mismas. Lo primero, porque sí que es verdad que a nosotras nos falta reconocimiento propio, ocupar más espacios, porque necesitamos ocupar espacios. Yo creo que estamos invisibilizadas en parte porque no hemos sido capaces de ocupar espacios que nos pertenecen, ya sea porque estamos saturadas de trabajo, de obligaciones, pero luego también porque no es fácil, ¿eh? No es fácil ocupar los espacios que nos tendrían que corresponder, que nos corresponden a nosotras, porque tenemos en contra a todo un sistema que nos bloquea, que no nos permite, que no nos facilita el, el estar en todos los sitios donde deberíamos de estar. Pero yo creo que esto también está cambiando, sobre todo en estos últimos tiempos, donde nos hemos dado cuenta que corremos peligro literalmente, porque nos damos cuenta de que desde que se empezó a generar toda esta ola de odio, eh, hemos visto el cambio de la sociedad, hemos visto las personas que tenemos hijos, yo tengo dos hijas adolescentes, nos damos cuenta que en los institutos está permeando este discurso, que en los trabajos también nos encontramos con este tipo de discurso. Entonces yo creo que sí que las mujeres migrantes nos estamos dando cuenta de esto y que tenemos que defendernos, tenemos que defender
todo lo que es empoderar a las mujeres migrantes, empoderarnos, darnos visibilidad, acompañarnos, coordinarnos con otras entidades, acompañarnos, etcétera, ¿no? Entonces, de momento lo voy a dejar hasta aquí, pero yo creo que sí que se está moviendo un poco en ese camino la mujer migrante. Gracias, Scarlett, por tu reflexión sobre el tema que proponemos. Y Fede, adelante, te toca. Bueno, muchas gracias, Josefina. Buenas tardes a todas y a todos. Y una vez más, gracias por invitarme. Creo que es la segunda vez que participo en una charlada como ponente. Voy a poner el nombre rimbombante. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Como os decía, Scarlett, yo voy a tratar un poquito de dar datos, por un poco reflejar cómo es esa realidad de la inmigración femenina en el mundo y en España. Porque la imagen que tenemos siempre del inmigrante es de un hombre, tradicionalmente, ¿no? El estereotipo de un hombre. Y lo que vemos es que, si acudimos a los datos, es que las mujeres son la mitad. Son la mitad de las migrantes en el mundo. Hay 148 millones de mujeres migrantes en el mundo, es el 48%. Las mujeres también son la mitad de los refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. Son el 49%, afganas, sirias, ucranias, sudanesas del sur y de Sudán son las primeras. Y las mujeres también son la mitad, el 50% de los desplazados internos por conflictos y violencia que hay en el mundo. Y de esa mitad de las desplazadas internas, el 40%, fijaos, tiene menos de 18 años. Donde sí destacan mucho más las mujeres es que, si bien son la mitad de las personas que se mueven por el mundo, son el 75% de las víctimas registradas de trata de personas. Y también las mujeres migrantes son el 75% de las víctimas de explotación sexual. Donde cae el porcentaje de mujeres migrantes es en el empleo, y eso es muy significativo. Si cogemos en el mundo, fijaros, como os he dicho, las mujeres, aunque son la mitad de los migrantes en el mundo, solo son el 38% del total de los trabajadores migrantes, ¿vale? Y ahí vemos que hay una bajada, luego entraré un poquito más en detalle. Si venimos a España, en España tenemos 3.600.000 mujeres migrantes residiendo en nuestro país, extranjeras, 3.600.000 mujeres migrantes, que son el 48% de los migrantes que hay en España. Por tanto, otra vez nos situamos ahí en la mitad. ¿Estas mujeres quiénes son? Pues fijaros, el 41% procede de la Unión Europea, que eso a veces es un tópico, nos olvidamos a veces. Cuando miramos por la calle, a veces también funcionamos con estereotipos. La mayor colonia de mujeres migrantes en España son las rumanas, más de 500.000 de rumanas. La segunda, las marroquíes. La tercera, las italianas. Cuarto, Reino Unido, Ucrania, Colombia, Venezuela, China, Francia, Alemania, Bulgaria. Esas son las mayores nacionalidades que tenemos en España. Y tenemos, como os digo, 3.600.000 mujeres extranjeras en España. Hay 1.300.000 afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, es la mitad de los extranjeros, el 43%, un poco menos de la mitad de los extranjeros afiliados. Fundamentalmente América Latina y Unión Europea. Y como decía antes Scarlett, algo que es muy significativo y que a mí me parece que es un dato muy relevante, el aumento creciente en estos últimos años de la presencia de mujeres en los ámbitos formativos y académicos. Han crecido bestialmente, se ha duplicado el número de mujeres que tienen autorización de residencia por estudios en España y son de hecho el 52% del total. Cuando vemos el panorama en el empleo, que me voy a detener en esto, lo que vemos es que hay una menor participación laboral de las mujeres. Es decir, y tradicionalmente hemos hablado de las mujeres migrantes, hemos hablado de la doble discriminación. Mujer y migrante. En realidad, cuando vemos los datos, vemos que la discriminación es triple. Y son 3 M's. Mujer, una discriminación por ser migrante y una discriminación por ser madre. Y eso es absolutamente patente cuando bajas a los datos. Es decir, el porcentaje de mujeres con hijos es superior entre las migrantes que entre las nativas.
Eso se corregirá con el tiempo. Las mujeres migrantes, en principio, tienen un patrón demográfico más propio de su país de origen. Las hijas ya menos y las nietas ya se olvidan. Pero sí que es verdad que todavía hoy las mujeres migrantes tienen más hijos que las nativas. Y las tasas de empleo de mujeres migrantes con hijos, por ejemplo, de 0 a 4 años, son 20 puntos más bajas entre las migrantes que entre las nativas en la OCDE. Y vemos que solo el 55% de las madres migrantes trabajan. O sea, eso es una brecha de 21 puntos con las mujeres nativas. O sea, cuando ves los datos, ves que hay una diferencia en las tasas de empleo que son significativas hasta que los hijos cumplen 16 años y luego desaparece. Pero hasta que los hijos van cumpliendo años y sobre todo hasta los 16 años, hay una discriminación bestial de las mujeres migrantes en el mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque tienen más dificultades en acceder a servicios de cuidados infantiles, porque tienen menor protección social, menos oportunidades laborales flexibles y una red social mucho menos extensa. Cuando vemos dónde se colocan las mujeres en el mercado laboral, vemos que hay una mayor concentración en ocupaciones elementales y en servicios personales y cuidados. Fijaros, en España el 70% del empleo del servicio doméstico está ocupado por mujeres migrantes y fundamentalmente por mujeres extracomunitarias. El 87% de esas mujeres son extracomunitarias. Claro, el servicio doméstico es un sector especialmente precario, donde el 32% ni siquiera está dado de alta de la seguridad social, donde hay más temporalidad, hay más precariedad, hay internas. Se estima que en España hay como unas 40.000 internas, que son jornadas laborales que pueden llegar hasta las 70 horas a la semana. Hay una desigualdad a la hora de la pérdida del empleo, donde no hay indemnizaciones, donde hay una incidencia en la salud, donde hablamos de cuerpos rotos, ¿no? Y de enfermedades profesionales no reconocidas en el sector del servicio doméstico, dolores musculares, estrés, etc. Y fijaros, un estudio que hizo Intermon Oxfam dice que el 49% de las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico, el 49% declara haber experimentado alguna situación de violencia, ¿no? Eso es la gran brecha que hay ahora en España en el mercado laboral para las mujeres migrantes, es decir, esa triple discriminación en la que yo quería incidir, por ser mujeres, por ser migrantes y por ser madres. En general, las ocupaciones de las mujeres migrantes son ocupaciones en sectores con mayor precariedad, con mayor temporalidad, con mayor parcialidad y es donde hay una incidencia bestial de medias jornadas involuntarias. Una pregunta que también dejo para el debate, en tono también provocador. ¿El feminismo está siendo capaz de integrar a las mujeres migrantes? No lo sé. No lo tengo claro. Fijaros un dato. Una tercera parte del aumento de la participación laboral de las mujeres nativas se atribuye a la llegada de mujeres migrantes en el mercado laboral de nuestro país. O sea, una tercera parte de la incorporación de las mujeres nativas al mercado laboral es gracias a las mujeres migrantes. Lo dejo aquí porque no os quiero avasallar con datos. Tengo, como sabéis, muchos más. Y luego, si queréis, en el debate vamos hablando y yo dejo aquí estas ideas de datos y esos problemas que yo creo que son claves en el mercado laboral. Muchas gracias. Gracias, Fede, porque siempre tu forma de leer los datos siempre nos dibuja una realidad que seguramente no estamos viendo con la misma claridad hasta que tú nos la cuentas. Mónica, cuando quieras. Vale, pues nada, muchas gracias por haberme invitado a participar en este espacio y pues mi discurso va a ir un poco de la mano con lo que nos contó Fede hasta ahora. Yo llevo 15 años trabajando en el sector textil. A nivel nacional ya sabemos que es altamente feminizado. Más del 70% del sector son las mujeres, pero aquí en Aragón tenemos más de 88% que son mujeres migrantes, de lo que se están ocupando de este oficio. Y por desgracia estamos hablando de subcontratas
de multinacionales, de pequeños talleres donde no se vigila que se cumpla con la ley y etcétera. Muchísimos casos. Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo que muchas veces por el convenio lo está absorbiendo la subida del salario mínimo interprofesional y es precario. Llegas a trabajar una jornada bastante intensa y cobras poco. Muchas de mis compañeras, que también ha sido mi caso, que no tengo ninguna vergüenza de reconocerlo, lo tenemos que compaginar con otro trabajo. Pero en otro trabajo la mujer tiene muchísima más facilidad de no a una formación, a aplicarse para presentarse para un puesto de encargada o lo que sea. No, va buscando algo en negro, se va a limpiar o va los fines de semana a trabajar en una cocina de un bar. Es que esta es la realidad. O el peor caso, que no caiga en las manos de una mafia, porque el año pasado de primera mano llegué a conocer mujeres contratadas en el país de origen, de Rumanía, que tal por el convenio está estipulado que el contrato en país de origen se tiene que dar alojamiento gratuito y transporte, pues no era el caso. Todas las mujeres contratadas, traídas aquí en Calatayud, en Almunia, en Caspe, viviendo en condiciones inhumanas, trabajando más de 14 horas al día y era de lunes a domingo, porque la única explicación era que las horas son obligatorias, que si no, las mandaban de vuelta a su país. Entonces, cada día tenían que pagar 6 euros de alquiler a esa mafia, a ese encargado que era el responsable de esa residencia. Tenían hora, en la valla había hora de entrada y de salida. Se abría la valla a las 6 de la mañana y se cerraba a las 10 de la noche. Si se te ocurría a replicar algo o pedir explicaciones, te dejaban sin agua y sin luz. Y las mujeres llegaban a trabajar en el campo en pleno verano sin tener un baño, sin tener agua y muchísimas más cosas. Entonces hay que perder ese miedo. Ahora yo me dirijo a todas que trabajan en la limpieza, en los cuidados, en el textil, en la hostelería, en el campo. Si nosotras no damos el paso de buscar esa excusa, es que tengo miedo, voy a perder el trabajo, y no denunciamos, nunca se van a cambiar las cosas. Esa es la realidad, porque a lo mejor tú te vas, no te conviene la situación y te vas, pero después vendrá la siguiente mujer que lo va a pasar igual de mal o peor. Pero las cosas se cambian denunciando. Tampoco es normal el abuso en el trabajo del campo. Tampoco es normal el acoso sexual de nuestras jóvenes que están sufriendo en la hostelería. Tampoco es normal que las mujeres a partir de 50 años migrantes que piensan que ya no tienen otra oportunidad, que no estén dadas de alta porque están limpiando casas o están cuidando mayores. Porque de cerca tengo un caso de una mujer rumana, tiene 57 años, trabaja de lunes a sábado, a lo mejor hay días que acaba a las 7 de la tarde la limpieza de todo el recorrido que tiene por Zaragoza de casas, y el año pasado se ha tenido que operar las 2 manos de túnel carpiano. No se podía permitir estar de baja. Ha estado menos de un mes de baja y ha tenido que volver a trabajar, porque ha dicho, si no voy a limpiar es que no voy a cobrar. ¿De qué voy a vivir yo? Y cuando se llega aquí, el choque cultural es tremendo y te encuentras muy sola porque no tienes esa red de protección social tuya. Y más de una, tenemos nuestra familia aquí, pero también dejamos una familia atrás, que seguimos siendo responsables también de esa familia y nos hacemos cargo y damos apoyo económico también a esa familia. Entonces, si encuentras un trabajo precario aquí, tienes que compaginar con otra cosa. Pero, me vuelvo a repetir, no se van a cambiar las cosas. Y también desde la parte nuestra, que dejemos de buscar culpables. Si no denunciamos, no se van a cambiar las cosas. Hay que perder ese miedo. Es que no es normal que trabajes de lunes a sábado y que tengas un contrato de 10 horas. No, tienen que cotizar por ti, porque esa es la seguridad tuya. Estos son tus derechos, pero si no cotizan por ti, es que no vas a tener derechos. Y estos sectores
tanto que las mujeres, las migrantes, debería cambiar también de fachada, porque ahí encontramos mucho machismo y sobre todo el patriarcado, porque en textil hablamos de empresas familiares que te dan poco porque es lo que te pasa, por ser mujer y además migrante, que no te sabes ni explicar. Entonces, esto también hay que quitarlo. Esto también tiene que desaparecer, porque no es normal que tus costureras, me da igual que sea un taller pequeñito de Almunia, que tengas 15 trabajadoras ahí, y no es normal que no tengan una zona de descanso, que tienen que comer sobre las máquinas de coser. ¿Pero por qué? Porque son migrantes, son mujeres y tienen que ser sumisas. Pues no es así, no es así. Pero nosotras damos el cambio, vuelvo a repetir, porque si estas cosas no se hablan, no se descubren y no se van a cambiar. Vale, pues nada, gracias. Voy a pasar la palabra. Muchas gracias sobre todo por tu contundencia, porque en tu relato yo creo que hemos reconocido el relato de mujeres que nos antecedieron, de luchas que nosotras hemos reproducido, pero que hemos oído cómo se han luchado antes, ¿no? Luchas ya luchadas y vueltas a luchar otra vez. Y yo creo que eso es para reflexionar, un poco lo que decía Scarlett al principio, que para las mujeres migrantes estamos viviendo tiempos duros, pero yo creo que es que estamos viviendo tiempos duros para las mujeres, en cualquier caso. Evidentemente cada una es desde su situación, desde su trabajo, desde donde está, pero esa diferencia que hacía de cuando ella había llegado del año 2006 hacia acá es la oportunidad de haber vivido esa cuarta ola del feminismo, y las olas del feminismo se cuentan en olas porque avanzamos, pero luego nos hacen retroceder, ¿no? El patriarcado y el capital se ocupa de empujar para retroceder, y estamos viviendo con ese ascenso de la extrema derecha y esa demonización de los feminismos, estamos viviendo precisamente ese ataque. Ahora es el momento de que pidáis la palabra quienes queráis intervenir. Yo voy tomando nota, lo hago por orden, agrupamos preguntas, reflexiones, lo que queráis. Julián es el primero que ha levantado la mano. Bueno, pues vamos a ver. A menudo se habla de lo positiva que es la inmigración para nuestro país. Bueno, yo creo que indicaba algo Scarlett, que había cambiado cosas en nuestro país, yo creo que a peor con relación a la inmigración. Y sí que es verdad que las políticas difundidas, sobre todo de la extrema derecha, están haciendo que una parte, o están evidenciando, o igual no lo están haciendo, o sea, están haciendo que se evidencie que una parte de la población española tiene actitudes xenófobas, incluso racistas, de cara a la gente que viene aquí a España. Y a veces eso se contesta con una doble vertiente, una desde el punto de vista de derechos humanos, de derecho de la gente a buscarse donde considere oportuno, y otra, que creo que hay gente que lo entiende mejor, desde un punto de vista económico. Es decir, la aportación económica y social de la inmigración, de la gente que viene a nuestro país a buscarse la vida, es innegable. Había un dato que daba Fede, hay uno que me ha chocado muchísimo, ¿no? Porque eso yo creo que no lo había oído nunca, y es verdad, tiene razón. Una tercera parte de las mujeres de aquí pueden incorporarse al mercado laboral gracias a la inmigración. O sea, efectivamente, diríamos que gracias a esa diferencia salarial entre lo que es la persona que se dedica a una profesión, una persona aquí que se dedica a una profesión, que obtiene más recursos que el mal salario que se le paga a una persona que se ocupa de las tareas del hogar, algo tan sencillo como eso. Es decir, lo que hay es ese diferencial es el que permite que haya mujer que pueda integrarse en el mercado laboral. Fijaros, hasta en eso. Es una cosa, es un dato muy curioso, curiosísimo. A mí me ha chocado mucho, Fede, que lo has puesto encima de la mesa. Bien, es cierto, y yo soy de los convencidos de que aparte de razones humanitarias, hay razones económicas que deberían ser muy apreciadas.
Fijaros que, de hecho, es curioso que uno de los mayores procesos de regularización que ha habido en nuestro país fue con un gobierno del Partido Popular, en un proceso aplaudido hasta con las orejas por la patronal. Querían que hubiera mayor mano de obra, tenían necesidad de mano de obra, y se incorporaron y ayudaron a que nuestro país, bueno, pues, tirara hacia adelante. Un bien para nuestro país. Yo la pregunta que os voy a hacer es un poco la siguiente. ¿Creéis que hay suficiente implicación desde las instituciones para facilitar una vida digna, unas condiciones dignas para que la gente que viene a ayudarnos a levantar este país, a tirar hacia adelante con este país, puedan hacerlo de una manera cómoda? Es decir, si a ti te interesa que haya gente que venga aquí, yo creo que objetivamente es interesante para nuestra economía, para nuestro desarrollo, para nuestro futuro. Lo lógico sería que ese Estado que lo permite, que lo fomenta, aunque a veces parece que no, hay una serie de líneas contradictorias, pusiera condiciones, es decir, procesos de integración, aunque ya sé que esa palabra, Scarlett, no te gusta, a mí tampoco demasiado, pero pues, digamos, bueno, pues no sé, de normalizar relaciones con la gente de aquí, no sé cómo podríamos llamarlo, pero esos procesos de asignación, o como queremos llamarlo, deberían venir acompañados de residencia para poder estar, de sitios para poder estudiar, de adecuarse al mercado laboral, de apoyo sociolaboral, en fin, ese tipo de cuestiones. Y se hace, no se hace, ¿cómo lo veis? ¿Hay suficiente implicación del Estado? ¿Qué demandaríais a nuestros poderes políticos para que esto fuera mucho más humano y mucho más útil para todo el mundo? ¿Hay suficiente implicación sindical? Mónica, algunas de las cosas que estabas contando a mí me ponían los pelos de punta. Yo estuve en una temporada en el sindicato, en comisiones obreras también, trabajando temas de inmigración. Y también me daba paseos por la Almunia, daba paseos por ahí, hablando con inmigrantes y viendo las condiciones lamentables en las que se estaban desarrollando. Debates, te hablo de debates de hace 20 años y todavía estamos con esas. O sea, es lamentable, o sea, es lamentable y parece que nos ponemos una serie de vendas en los ojos y eso no existe, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Nos despreocupamos absolutamente de esa gente. Necesitamos mano de obra en el campo. Sin mano de obra en el campo extranjera, muchas de las cosechas no podrían tirar adelante. Nuestra economía iría mal, sería complicado. Bueno, pues aquí todo el mundo haciéndose orejas. Es decir, no hay condiciones de habitabilidad dignas para la gente que viene, no hay itinerarios protegidos para que la gente vaya de una campaña a otra, no hay absolutamente nada. Estamos hablando de un debate viejísimo, muy viejo, que todo el mundo asumía que eso había que solucionarlo y sigue sin solucionar. ¿Hay implicación sindical en el tema? Yo sé que tú eres sindicalista, Mónica, y haces lo que puedes y se te nota además en tu manera de intervenir, tienes una manera apasionada de sindicalista para intervenir, muy a pie de calle, pero también los sindicatos hacen lo suficiente para ese tipo de cuestiones. Se aprovecha la presencia sindical en los centros de trabajo para luchar contra esta doble o triple discriminación, para luchar contra esa doble o triple brecha. ¿Qué demandáis? ¿Qué pedíais? ¿Qué exigiríais a la gente de nuestro país, a los que tienen poder para hacerlo, a las instituciones, a los partidos políticos y a los sindicatos para que esto mejorara un poco? Gracias, Julián. No sé si quieres contestar ya o le damos la palabra. Tenemos aquí una palabra pedida y luego le damos la palabra a Scarlett, si os parece. ¿Vale? Adelante. Tienes puesto algo así como Fami, pero es que Hola, no. buenas tardes. ¿Era a mí la palabra? Pues a ti, es que no estoy viendo bien Era a ti, sí. Hola. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Aicha. Sobre lo que estáis comentando, me parece súper interesante. Me alegro que hayan ese tipo de charlas y visibilizar a las mujeres. Yo soy saharaui de origen. He llegado en 2001 a España. Estoy en Teruel. Y ahora trabajo como mediadora cultural en los centros educativos. Y aparte también trabajo como integradora social en un centro de mujeres inmigrantes. Y bueno, pues sobre los datos que había comentado Fede, la verdad que me he sentido identificada y las compañeras también de la explotación laboral que sufren las inmigrantes. Lo he sufrido en mis propias carnes y también
ahora con las usuarias que tengo, que trabajan pero no cotizan, porque, bueno, se aprovechan de su situación, de su necesidad y claro, como decía la compañera Mónica, hay que denunciar. Yo estoy a favor de que denuncien, pero claro, la situación de la persona muchas veces le obliga a no denunciar, porque si no tienes papeles o no tienes red familiar o no tienes este apoyo de otras personas económicamente, no es tan fácil. Entonces, es muy complejo. Yo comparando la España del 2021 con la España del 2026, pienso que hemos avanzado muy poco en este sentido del mundo laboral y de la explotación laboral y la explotación sexual que sufrimos las mujeres en general, pero sobre todo las mujeres inmigrantes, por ejemplo, en la hostelería, en los domicilios como las internas, que ahora lo veo en mis usuarias que trabajan y luego lo tienen que dejar porque sufren acosos sexuales de las personas que cuidan. Y luego sobre el dato de que las mujeres trabajan o no se dan de alta en la seguridad social. Trabajamos muchísimo, pero no se refleja en la seguridad social porque muchas trabajan sin alta en la seguridad social. Luego yo como madre también, cuando he tenido mis hijos, he tenido que dejar de trabajar porque el sueldo que tenía no me permite pagar a una persona para que cuide a mis hijos, entonces me he visto obligada a dejar de trabajar para cuidar a mis hijos. No tenemos la red familiar como otros de aquí, que los abuelos, ¿no? Que pueden cuidar de los hijos. Y bueno, también quería comentar lo que comentó la primera compañera, perdona que no recuerdo el nombre, sobre las trabas burocráticas que encontramos todas las personas inmigrantes cuando llegamos a este país, sobre todo los que somos, por ejemplo, refugiados, que yo soy saharaui de la parte de los campamentos. El Sahara no está reconocido como país aquí en España y cuando llegas entras en un limbo que no eres de ninguna parte. El no reconocimiento a la formación también, que muchos piensan que las mujeres o los inmigrantes en general venimos a trabajar en trabajos precarios y no es así. Muchos vienen con estudios universitarios, pero luego hacemos trabajos de lo que salgan porque no se reconocen los estudios. Ese también debería dar un paso el gobierno y las leyes para facilitar esa parte. Porque yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a España, estaba graduada, licenciada en enfermería. Sin embargo, mis trabajos fueron en la hostelería. Porque hasta que convalidas los estudios, que en mi caso nunca fue así, porque he tenido que volver a estudiar de cero, bueno, pues los que lo consiguen pueden pasar 5 años, 7 años, 10 años hasta llegar a ese momento, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Sobre, por ejemplo, mi trabajo como mediadora cultural en los centros educativos, es verdad que veo un aumento de las niñas que estudian, que me alegro muchísimo de ello, porque son constantes, porque las mujeres somos luchadoras y conseguimos al final, a pesar de todas las barreras que tenemos, conseguimos lo que queremos y veo cada vez que las chicas pues llegan a los estudios de grado superior, de formación profesional o de la universidad, más que los chicos, por ejemplo. Y eso es lo que quería comentar un poco con vosotros. Pues muchas gracias, Aicha, y viva el Sahara Libre. Gracias. Nos queda una palabra pendiente. Tú, sí, adelante. Ponte el micro. Hola, que no sabía dónde ponerlo, arriba o abajo. Buenas tardes a todos, amigos, que bueno, todos nos conocemos. Malos tiempos corren para el emigrante, no emigrante. Estamos en este mundo en un momento muy difícil, la verdad, para todo el mundo que piense diferente a los, ¿cómo la llamaría yo? Esta extrema derecha, esta extrema chauvinismo, increíble. Yo lo que me llama mucho la atención
que cuando hablan de migrantes, hablan muchos porque tengo amigos, familiares hasta y tal. Cuando hablan como si fuesen seres, qué sé yo, cucarachas o yo qué sé, no lo sé. Y digo yo, y luego van a misa al día siguiente, curiosamente, ¿no? Digo, hombre, para ser cristiano yo tengo el espíritu del cristianismo, pero no soy nada cristiano. Pero por lo menos el Evangelio nunca ha dicho que mires a las otras personas como inferiores. Pues eso es lo que, cuando se habla de la educación en general, lo curioso es que ya digo, hablan de ellos como, no, es que, no, esto, no, porque se llevan los recursos. Con Fede, el otro día tuve una discusión, pero como no me acuerdo de las figuras, de los figures, de los números que tú das, pues no sé contestar, porque todos empiezan a decir que les dan subvenciones, que nada más llega alguien aquí. Estas mujeres que están hablando ahora parece que no han tenido ninguna ayuda de este estilo, ¿no? De que el gobierno tal. Lo que, hombre, yo creo que la red familiar y de amistades posiblemente sean de ayuda al principio cuando llega la gente. No lo sé, eso lo hago como pregunta, porque yo también soy migrante, tengo familia inmigrante en Estados Unidos, en Canadá, y sé más o menos cómo han iniciado sus vidas y cómo las dificultades que les ha ocurrido, porque no es nada nuevo, no es un fenómeno nuevo la inmigración para nada. Lo que sí insisto, yo creo que es en las ONGs que supongo que deberían tener un papel relevante, sobre todo con las mujeres, de tenerlas arropadas de alguna forma al principio, para que puedan estudiar, para orientarlas, yo qué sé. Y luego lo que ha dicho Julián es los sindicatos. Yo creo que todo el mundo debería sindicarse. Por ejemplo, Mónica, que habla del textil, supongo que hay sindicatos de textil, ¿no? Digo yo, no sé, pues hombre, había que integrarse dentro de las, digamos, las líneas defensivas que tenemos los ciudadanos ante el poder, de alguna forma. Por la Aisha, la Sahrawi, yo tengo algunos amigos y algunos compañeros también saharauis y les tengo muchísimo cariño. Además, dicen los árabes que son los originarios, los más cercanos a los auténticos árabes, son los saharauis, curiosamente. Fíjate que están en el extremo del mundo árabe, ¿no? Bueno, solamente quería decir eso y que muchas gracias por vuestro testimonio a todos. Con relación a lo que decías ahora, Mónica es la responsable del sector textil de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Aragón. Creo que lo he dicho en la presentación, pero por si acaso creo que es importante tenerlo claro. Yo creo que también tenemos que hacernos una reflexión porque no, los españolitos y las españolitas de a pie, la inmensa mayoría hemos sido migrantes y somos hijos de migrantes porque después de la guerra civil nuestras familias bueno, sufrieron todo tipo de migraciones por unos motivos o por otros. Parece que esas cosas no se olvidan con cierta facilidad. Y a mí me gustaría también poner un poco el acento en la dificultad horrorosa de todo lo que significa la parte institucional del papeleo para conseguir papeles, trabajar, el tiempo que les obligamos a vivir empadronados en este país, pero sin papeles, con lo cual ese tiempo sí o sí van a tener que trabajar en negro. Yo creo que también hay una reflexión común de más allá de cómo están las instituciones, lo mal que nos lo está pasando a hacer la extrema derecha y lo mal que lo tenemos las mujeres, pero como sociedad realmente miramos, a mí se me pone un poco los pelos como escarpias cuando oigo lo que acabas de decir de que no hacen más que poner un pie aquí y ya tienen subvenciones. ¿De dónde? ¿De dónde? No es verdad. O sea, si cuando ponen un pie aquí lo que estamos diciendo es que tienen que estar 2 años al menos, antes eran 3, empadronados para tener la más mínima posibilidad para empezar a meter algún papel para poder tener alguna posibilidad de trabajo. Esta
parte que siempre nos comemos por parte de la extrema derecha, de que vengan ya con trabajo, ¿verdad? De que vayan fuera para buscar y que vengan con trabajo, sabemos que es una utopía y es una tontería. Lo cierto es que son personas, que son mujeres, que son hombres, que vienen a este país, que deciden buscar aquí una mejor forma de vida y que no se lo ponemos fácil desde las instituciones, pero tampoco desde la sociedad. Que esos bulos de que ya lo tienen todo porque son inmigrantes y llegan aquí y ya tienen una paguica y ¿de dónde? O sea, es fácil contestar a eso. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿De qué manera? Si para tener el ingreso mínimo vital tienes que hacer un máster. O sea, y tienes que tener una documentación del cómo van a llegar aquí con las dificultades de idioma y culturales a que les den ningún tipo de subvención. ¿De verdad nos cabe esto en la cabeza? Entonces, creo que también es problema de todas y cada una de nosotras el poder dar respuesta a este tipo de bulos y de tontadas que oímos tan a menudo. Bueno, que me callo, que me lío. ¿Quién quiere seguir? Scarlett, adelante. Bueno, pues yo quería hablar un poco, conectando un poco la pregunta que hizo antes Fede y lo que acabamos de escuchar, las condiciones para las mujeres, ¿no? Voy a recuperar eso que dijo ¿cómo se llama? Bueno, la compañera que está con nosotras también. ¿Mónica? Mónica, sí. Acerca del tema sindical, ¿no? Y lo que decía Fami ahora. Yo estoy en el comité, además de otras cosas que hago, estoy en el comité de empresa desde hace unos años. Y sí que es verdad que yo siempre he sido una fiel defensora de que hay que sindicalizarse. El problema está cuando tú estás dando la lata todo el día con que hay que sindicalizarse, logras afiliar a compañeras. Y yo, por ejemplo, en mi caso, hace unos años tuve una desafortunada situación con el sindicato con el que estaba y llámalo casualidad, pero los dos casos que yo tenía, sumamente graves, que iban a juicio y que probablemente lo hubiéramos ganado, además dos jóvenes migrantes que por fin se decidieron a denunciarlo, las dejaron. Entonces, claro, a mí ahora se me hace muy complicado, yo ahora estoy en otro sindicato, ¿verdad? Pero sí que es muy complicado pedirle a la gente que confíe en los sindicatos cuando te pueden soltar de la mano en cualquier momento. Entonces, en ese mismo sindicato yo he conocido a gente muy valiosa con la que he trabajado mucho tiempo y que se preocupa de verdad, que hace su trabajo con pasión, con ganas y cree en lo que hace y genera cambios en las personas. Entonces, yo creo que lo del sindicalismo es algo fundamental, pero yo creo que falta muchas veces, no sé si supervisión, no sé qué decirte. En cuanto a las mujeres migrantes y madres, tengamos en cuenta de que cuando yo digo de que son malos tiempos para las mujeres migrantes, es porque yo recientemente he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto piloto con jóvenes de dos institutos que tienen mucha población en riesgo de exclusión. Uno de los institutos tiene el 45% de estudiantes son nicaragüenses del instituto, ¿eh? O sea, el número de jóvenes migrantes allí es brutal. Entonces, durante este periodo de prueba piloto que tuvimos, que era un tema de cultura, nos dimos cuenta de que las madres tienen que cargar con un peso brutal. He conocido jóvenes que se criaban solos porque sus madres tienen que trabajar, algunas de internas, otras salen a las 6 de la mañana y no vuelven hasta las tantas porque tienen que tener doble trabajo, muchos de ellos ya han coqueteado con las pandillas, otros han sido víctimas de... y todo esto mientras la madre tiene que encargarse de trabajar
regularizarse, darle papeles a los hijos, porque recordemos que los hijos, aun naciendo aquí, heredan la condición de la madre, cosa que yo creo que esto es algo que le podríamos pedir precisamente a la administración, ¿no? ¿Por qué cuando una criatura nace aquí le heredamos automáticamente la condición de la madre? Se supone que esta persona es parte de la sociedad del día de mañana. Estamos formando a la gente que se va a hacer cargo de este país. Da igual si sus padres son nacieron del otro lado del charco, nacieron en España. Yo creo que poca importancia se le da a este tema. Entonces, quiero decir, las mujeres migrantes están haciendo rompecabezas con 1000 cosas a la vez. Y el tema de los jóvenes con los que hicimos el proyecto piloto, la verdad es que me dejó impactada porque hace tiempo que no veía yo esa realidad de lo que decían, ¿no? Aquí es muy normal que no tengamos redes de apoyo que puedan cuidar de nuestros hijos mientras nosotras trabajamos. Pues es que hay hijos que se crían solos. Hay adolescentes, que es una edad muy dura, muy difícil y muy peligrosa, que además de que pueden ser víctimas de ahora que ha resurgido el tema de las bandas y tal, pero es que además esos niños son víctimas del discurso del odio en los institutos, en la calle. Entonces son cosas que se van sumando. Luego, en cuanto al tema de papeles, recordar que una de los papeles que te piden son el padrón. En Zaragoza, no sé si lo saben, en Zaragoza el ayuntamiento ha puesto más barreras todavía a empadronarse. Yo me acuerdo hace un tiempo, empadronarse tenías que llevar tu contrato de trabajo, tu contrato de alquiler y la autorización firmada. Ahora poco más si te piden la prueba de ADN, porque es que te están pidiendo una cantidad de cosas y eso está generando que mucha gente no se puede empadronar. Si una persona no se puede empadronar, tampoco puede acceder al servicio sanitario, tampoco puede acceder, en caso de los niños, no pueden acceder a la educación, etcétera. Entonces, yo creo que queda mucha cosa por hacer, queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que también hemos avanzado. El tema de la regularización masiva es una excelente noticia, sobre todo teniendo en cuenta que las madres, porque esto es brutal, hace unos meses, el verano pasado, mi hija adolescente se fue a celebrar con el grupete de amigos, que uno de ellos acababa de conseguir la residencia y estos dos van a la escuela desde infantil y con 16 años acababa de conseguir la residencia. O sea, ojo la carga que es esto para una familia, que tu hijo no puede acceder, es que ni siquiera al Erasmus. Yo me estoy encontrando ahora mismo con compañeras y compañeros de mis hijas que no se pueden ir de Erasmus porque no tienen la documentación en regla. Entonces, por lo menos dentro de todo esto está la gran noticia de que se va a hacer una regularización masiva y que los menores van a tener la residencia de 5 años, con lo cual esto es un alivio para esas madres que están luchando cada día por darle un futuro mejor a sus hijos. Yo, si me permitís, retomo. ¿Puedo, Adelante, Josefina? Fede. Retomo aquí, empalmo con lo que acaba de decir Scarlett sobre la regularización, que yo creo que es una excelente noticia, aunque creo que no podemos funcionar a base de regularizaciones cada 10, 15 años. Quiero decir, hay que cambiar el sistema y no decir, venga, vamos a hacer que la gente pase por un calvario durante X años y al cabo de X años, si has conseguido sortear todas las trabas que te he puesto, venga, te voy a dar los papeles, el premio va a ser tus papeles después de haber estado jodido y puteado y puteada durante 5 o 10 años. Es decir, eso no puede seguir siendo así, ¿vale? Pero retomo, por ejemplo, sobre la regularización. La regularización va a ser quien más se va a beneficiar de la regularización, son las mujeres. Porque también aquí un tópico, la gente, si tú vas por la calle y preguntas a la gente, oye, ¿cuál es el retrato robot de un inmigrante en situación irregular en España? Te va a decir
un hombre negro, africano, que viene en patera a Canarias. Esa es la imagen de una persona en situación irregular. No. El retrato robot de la persona en situación irregular es una mujer latinoamericana. El 80% de las personas que están en situación irregular en España son mujeres latinoamericanas, que van a conseguir por fin regularizar su situación, y es un punto de partida. A partir de ahí habrá que trabajar y habrá que hacer más cosas. Los papeles son muy importantes, evidentemente, pero hay muchas más cosas que hacer. Entonces, empalmando con el tema de que nos reúne hoy, la regularización va a ser extraordinaria, que ha anunciado el gobierno, que todavía no tenemos los detalles, va a beneficiar a muchísimas mujeres. Se estima que hay unas 800.000 personas en situación irregular actualmente en España, ¿vale? Respondiendo también así, no voy a contestar a todo, pero bueno, algunas pinceladas sobre lo que decía Julián. ¿Hay suficiente implicación política en España para las políticas de acogida, inclusión, convivencia? La respuesta es no. En España solo ha habido políticas de inmigración de 2005 a 2011. O sea, las políticas de acogida, inclusión y convivencia tienen nombres y apellidos en España y se le llaman José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de Zapatero no hubo nada y después de Zapatero no ha habido nada. Y yo en eso soy muy crítico con los sucesivos gobiernos que han venido después, progresistas y del PSOE y gobiernos de coalición. Y con la libertad que me da ser una persona que pertenece a un partido al partido que actualmente ostenta la presidencia del gobierno, y eso es la libertad que me da poder decirlo. No ha habido políticas. Desde el año 2011, que fue cuando Mariano Rajoy se cargó el Fondo de Acogida, de Inclusión y Refuerzo Educativo, que daba recursos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para hacer políticas de acogida, políticas de inclusión y políticas de convivencia, no ha vuelto a ver nada. Y no se ha hecho nada. Y fijaros, si os acordáis, empezó el gobierno, prometía mucho, ¿os acordáis? ¿Qué fue lo primero? ¿Con qué se estrenó el gobierno de España? Con el Aquarius. No sé si os acordáis del Aquarius. Que era un barco que vagaba por ahí, nadie lo quería, con personas rescatadas en el mar, y el gobierno de España dijo, venga, aquí. Bueno, después no ha habido mucho, y yo soy muy crítico, sobre todo porque creo que la izquierda tenemos una gran responsabilidad en lo que está pasando ahora. Es decir, hemos cedido el terreno a la ultraderecha. No hemos tenido discursos sobre inmigración. Yo he estado desgañitando diciendo que la izquierda tenía que tener un discurso sobre inmigración. Y no necesariamente un discurso flower power de todo el mundo bueno y todo el mundo se quiere y todo el mundo se ama y el mundo es Disney World, no. Pero no hemos tenido un discurso sobre inmigración. Yo cada vez que he reclamado que hubiese un discurso sobre inmigración, es que ese tema no se gana nada, no hay más que perder. Y al final, ¿qué hemos hecho? Pues ceder el espacio a la ultraderecha. Y ahora vamos a rebufo constantemente, y cada vez que dice alguna barbaridad salimos a contestar, salimos a rebufo, y ya hemos perdido. Cuando tienes que salir a contestar, como antes decía Josefina, si tienes que salir a contestar al bulo ya has perdido, porque el bulo ya se ha expandido, el bulo es rápido, son 5 minutos, es un tuit, y tú para desmontar el bulo necesitas que te escuchen 15 minutos y ya nadie te escucha 15 minutos, con lo cual ya has perdido. Yo creo que ahí tenemos que hacer mucha autocrítica desde la izquierda, no haber sido capaces de tener un discurso y unas políticas de inmigración claras y nítidas, y un discurso, unas políticas y un discurso. Antes hablaba también Scarlett, así contesto, ya termino, por dejar hablar, pinceladas, decías, jóvenes que se crían solos aquí, que se han criado solos allá. A veces nos olvidamos eso también, chavales, que la reagrupación familiar a veces ha sido muy dura para los niños, muy dura para las madres, sobre todo. Claro, es que me has abandonado, es mi madre y me has abandonado, o sea, y te lo voy a hacer pagar, y te lo hacen pagar. Y hay historias muy, muy duras de reagrupación familiar, de familias rotas. Y por terminar con el tema sindical, yo llevo muchos años ya, lo que pasa es que no lo consigo y no sé muy bien cómo se puede hacer. Pero yo soy un firme defensor de que hay que organizar una huelga general de migrantes en España. No sé cómo hay que hacerlo, no sé cómo se hace y no tengo los recursos, solo lo único que hago es dar la murga y a dónde voy.
hay que hacer una huelga general de migrantes y de personas de origen extranjero y racializadas en España. Para que, como antes decías, Julián, hay que jugar con los dos temas. El tema de los derechos, pero también a veces hay que acudir al egoísmo de la gente. Decir, vale, ¿no quieres migrantes? Pues venga, dejamos de currar un día. A ver qué pasa. Y ya sé que a mí no me entusiasma el discurso utilitarista, de utilizar la inmigración y utilizar los beneficios económicos, pero hombre, hay gente que solo entiende ese lenguaje. Y entonces yo animo a todo el que me quiera seguir en esta aventura pues que hagamos una huelga general de migrantes y de personas de origen extranjero en este país. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa en este país si un día paramos. Nada más, por el momento ya nada más. Gracias. Gracias, Fede. José Luis, enciéndete el micro. Bueno, en primer lugar, gracias y al ponente, porque la verdad es que nos habéis expuesto una realidad muy a lo vivo, lo cual es de agradecer. En cuanto, sigo un poquitín de lo que estabas diciendo tú, que yo siempre digo lo mismo, el milagro económico español tiene dos componentes. Uno, 140.000 millones de euros que consiguió nuestro presidente, y dos, la mano de obra migrante. Más del 50% en los últimos años de los contratos son con personas no nacidas en España. Sin ellas no hubiese habido el famoso boom económico que hemos tenido. Pero yo quiero plantear dos cosas. Primero, sigue estando, y que salía ahora también, sigue estando vigente lo que en tiempo se denominó la cadena de cuidados. Es decir, que claro, cuando venís aquí, algunas de las mujeres dejáis hijos en vuestro país que quedan al cuidado de las abuelas, etcétera, etcétera, o de otros familiares. Con otro de los problemas que nunca, yo creo que se dice claramente, el problema de la vivienda es grave, pero fundamentalmente para dos colectivos. Uno es los jóvenes, del que se habla mucho, y otro es los migrantes. Porque muchos de los propietarios, en cuanto saben que es migrante, directamente no quieren hablar de alquiler para nada. Yo conozco gente que quiere traerse a su familia, que puede ya traerlo legalmente y que no está encontrando vivienda. Y es muy difícil. Los que viven aquí en bastantes ocasiones también viven en condiciones de infravivienda. Me gustaría saber un poquitín qué es lo que pensáis. Hay otro tema que se ha tocado, que es el tema de la seguridad social, sobre todo en el campo de los cuidados del hogar. Yo también pienso que es un tema que hay que resolver, porque efectivamente, como bien decía Mónica, me parece que sin ellos no hay derechos luego para muchas cuestiones. Pero también a veces es difícil el pensar que una familia puede actuar como un empresario, porque se le exige prácticamente el mismo papeleo. No estoy hablando del dinero, que me parece lógico que se pague, sino del tema del papeleo que se exige. Y hablo de papeleo, planteo yo la última y con eso ya me callo. Y es una ironía, no es como una ironía. ¿Cuántos españoles pasarían el test que se exige pasar a los inmigrantes para obtener la nacionalidad española? Me gustaría que alguna vez hiciéramos una pequeña prueba cogiendo a 100 personas al azar y pasáramos el último test que se ha hecho de nacionalidad y viésemos cuántos aprobábamos. Porque me temo que va a fallar muchísimo. Me parece absurdo. Y con eso enlazo con que el tema que tenemos que cambiar es el Código Civil, que es el que está regulando todas estas cuestiones de lo que es migrante. Porque no es lógico, como habéis dicho, que un niño nacido en España no tenga derecho a la nacionalidad española per se. Pero el Código Civil dice claramente que no. Esto es todo, gracias. Y de nuevo, gracias por la participación a las dos y al ponente. Gracias, José Luis. Aicha, ¿tienes la mano levantada? El micro, no te oímos, no te oímos. Vale. Sobre lo que acaba de decir José Luis sobre lo de la nacionalidad de los hijos, no, sobre la prueba, los exámenes de la nacionalidad, que estaría bien hacer una prueba, ¿no?, a los españoles para ver si ha hecho, por ejemplo, en
en el programa de intermedio, del intermedio de la sexta, iban preguntando y la mayoría no sabían contestar. Vamos, que son pruebas muy duras y muy exigentes para la nacionalidad, para que luego lo digan, que mucha gente tiene la nacionalidad española sin saber escribir ni leer. Tendrían que pasarles el test este. Luego, sobre lo que ha dicho Fede de la huelga de los inmigrantes, y yo siempre lo he pensado, creo que se debería de hacer para que se vea la importancia del trabajo de los inmigrantes, porque no hay otra vía que esa. Así que, Fede, si lo piensas y quieres que iniciemos eso, yo me uno, porque pienso que es la única manera para que se vean sin esa mano de obra barata y mal pagada, y que, porque no se ha valorado el trabajo de los inmigrantes. Siempre parece que venimos a quitarle el trabajo a los demás, que sobramos, que pedimos la ayuda. Como comentaste al principio, Josefina, que muchos piensan que venimos aquí a solicitar la paga. Nadie viene a solicitar la paga. Estos que lo dicen deberían de tener la paga esa para saber a qué llega esa paga. Estos bulos que se dicen muchas veces, los medios de comunicación son culpables. Y luego, sobre la incitación del odio. Es verdad que cualquier persona, la libertad de expresión, cualquier persona puede expresarse libremente, pero los políticos no pueden incitar al odio y que les salga gratis. Siempre me he preguntado del por qué. Por ejemplo, había un anuncio el año pasado o el otro que ponía un MENA 4.000, tu abuela 400 euros. Y siempre me he preguntado, ¿esto no es un delito? De odio. Delito de odio. Esa gente no se puede llevar a los tribunales, no tienen responsabilidad de responder, porque no es lo mismo que le diga Pepito por la calle que lo diga un diputado. Entonces creo que sería bueno de dar ese paso y de frenar y de decir, es que no puede ser que se salten las normas, se salte la ley y se pisotea de esta manera por políticos, o sea, que son gente que tiene mucha influencia sobre la sociedad, que deberían de tener una responsabilidad. No sé el por qué ni quién lo puede hacer, pero siempre me ha generado curiosidad de decir, lo dices libremente, tiras una bomba de esta manera y no te pasa nada y no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Y sobre los hijos nacidos aquí que no tienen papeles, muchos dicen, vienen aquí y tienen la nacionalidad española, vamos, vienen aquí embarazadas y la nacionalidad. Los que estamos aquí sabemos que no es así, pero también los medios de comunicación deberían de tenerlo claro, igual que cuando dijeron de esto, de la última ley de la regularización, que eso se hace para que se alteran la votación de las elecciones del 27. Eso, el partido del PP, por ejemplo, lo dijo y luego dijo, no, yo no quería decir eso. Él sabe perfectamente que una persona para votar tiene que tener la nacionalidad española y para tener la nacionalidad española, en la mayoría de los casos, tiene que tener residencia de 10 años legalmente en España, lo cual eso es imposible que lo tengas para el 2027 para puedas votar, pero claro, lo dice, como no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que dice, pues eso genera mucho odio y mucho rechazo hacia las demás personas. Entonces siempre me he preguntado del por qué esa gente que tiene mucha influencia se planta delante de la cámara, suelta eso y no les pasa nada, no tienen que responder sobre ello. Y ya dejo los demás. Y me uno a la huelga de los inmigrantes porque de verdad que pienso que es la única manera para hacer valer nuestro trabajo y decir, es que nosotros aquí venimos a trabajar y vamos a ver si nuestro trabajo cómo se va a organizar la cosa. Porque si dejamos de trabajar un día, 2 días, ¿quién cuida a tu abuela? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién va a la hostelería? ¿Quién va al campo? ¿Quién va al esto? Venga, españolitos, adelante a hacer nuestro trabajo, a ver cuánto duráis, ¿no? Muchas gracias, Aicha. Yo por aclarar una cosa, por aclarar solo una
cuestión que ha planteado Aisha Vale, sobre el cartel este famoso de un MENA, 4.000 euros, tu abuela, se denunció, partidos lo denunciaron, partidos de izquierda lo denunciaron, la propia Fiscalía lo denunció, pero la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el caso y dijo que no constituía delito de odio y que se amparaba dentro de la libertad de expresión, simplemente por aclararlo, ¿vale? Gracias, vaya libertad de expresión, gracias. Mariela. Mariela tiene la mano levantada, que es la última palabra que tenemos, pero no sé si me está escuchando. Bueno, como no sé... Bueno, ahora ni está. Así está aquí abajo, pero ya no está con la mano levantada. No sé si queda alguna palabra más, si alguien más quiere intervenir. Si se me permite, Josefina, Por supuesto. sobre todo que se quedó en el aire un poco el tema del sindicalismo. A ver, que ya sé que el discurso mío suena muy bonito, que hay que dejar el miedo, denunciar. Yo pasé por situaciones también muy complicadas. Es que yo cuando llegué en 2007 no tenía derecho a trabajar por cuenta ajena y tuve que probar un montón de trabajos, pero sabía que no me quedaba otra, pero tampoco lo aprobaba. Yo llegué a trabajar en Egea de Caballeros en un bar después de una jornada y una vez que me prometieron comida y alojamiento, en esa noche dormí en el almacén encerrada. Pero el segundo día yo lo tuve claro, me cogí la maleta y me marché. Me marché, me he ido andando sin hablar el idioma y busqué la siguiente parada para volver a Zaragoza. Trabajé 8 meses en Pedrola, en hostelería. Ahí empezó mi primer trabajo. Llegué a conocer la hostelería y aprender el idioma, porque yo no sabía el castellano. Yo hablo rumano. Entonces, en la entrevista mía en Pedrola, me hacían preguntas y yo decía que sí, sí. Y se me han reído en la cara y me han dicho, por lo menos aprende a contar hasta 100. Eso ha sido mi primer tarea. He estado 8 meses ahí, mis jefes muy encantados con mi trabajo, mi esfuerzo, pero se negaban a hacerme papeles. Porque sí, es complicado una persona particular, física, que haga los trámites de los papeles a dar de alta a una persona, y yo lo entiendo, pero no significa que es imposible. No es imposible de ofertar y hacerlo de forma legal y teniendo a esa persona trabajando para ti. Y este trámite pues llegó a un punto que yo llegué a conocer el sindicato y veo que la estructura cambió. Y nosotros en la Federación de Industria de aquí de Aragón pues tenemos un compañero que habla árabe, una compañera que habla portugués y yo rumano. Si desde todos los lados se nos pide traducción, pues ahí estamos. Si podemos visitar, acompañar a asesores o personas que quieren denunciar, también estamos ahí. Y muchas veces estamos más de traductores que de otra cosa. Y también, no sé si habéis llegado a conocer que ahora en el sector cárnico, por ejemplo, lo que se está negociando un convenio sectorial, también hay un apartado que están poniendo que la comunicación hacia la persona trabajadora tiene que ser en un idioma fácil para la persona. Entonces, ahora ya no se comunica las empresas hacia las personas trabajadoras solo en castellano, sino en francés, en árabe, en inglés. Entonces, intentamos ya adecuar un poco estas cosas para que sean también herramientas para la persona migrante. Y aparte de visitas a las empresas, también yo no tengo redes sociales personales y todo lo que tengo es para dar visibilidad a todo esto, porque sobre todo, lo que digo yo, la información te da poder. Y si no tienes la información, ahí ya entra el abuso. Y creo que desde ahí es el granito que estoy aportando yo. Entonces, si más de uno pensaría lo mismo, porque a mí me conectan lo del campo, llegué a conocer el año pasado por el Facebook. Varias rumanas que me escribieron, se pusieron en contacto conmigo y así hemos llegado a visitar y tener esas residencias bien localizadas y vigiladas, porque nos pasaban hechos, fotos y nosotros pudimos denunciar. Pero, ¿qué debería cambiar desde Inspección de Trabajo? Que no se espera que sea un accidente mortal antes de actuar. Hay pocos inspectores en el terreno trabajando, visitando, comprobando. Y también este plazo de resolución de una denuncia, 9 meses.
Pero si vas a tener la persona ahí sufriendo abuso laboral, sexual y de todo tipo 3 meses seguidos, ¿por qué la inspección de trabajo tiene que actuar en 9 meses? ¿Por qué ese plazo tan largo? Y los trámites del papeleo. Tengo mi sobrino de 3 años nacido aquí. Se tiene que apuntar a un colegio público, pero no consigue cita a sacar el NIE. Porque, claro, nacido aquí, de padres rumanos, pero los trámites para las personas extranjeras, lo que es extranjería, la policía, de conseguir citas es imposible. Imposible. O estás ahí todos los jueves buscando hueco en la agenda o que te toque la mayor suerte, pero es muy complicado, muy complicado. Y de las pagas, es muy molesto todo lo que se está escuchando de las pagas. Yo estaba trabajando sin papeles en cuanto se puso en regla para los rumanos y nos ha dado el derecho a trabajar por cuenta ajena. Yo llegué a trabajar solo 3 meses porque me quedé embarazada. Me quedé embarazada y no tenía derecho a nada. Entonces dejé a mi hija con 4 meses a cargo de una persona que pagaba y me he ido yo a trabajar. Pero para pagar a una persona que se haga cargo de mi hija tuve que tener 2 empleos. A lo largo de los años llegó mi madre aquí y yo me divorcié y en 2018 mi madre enferma. Ella, mientras que la dejaba la niña en el colegio, se limpiaba una casa, pero sin estar cotizando. O sea, no estaba dada de alta. ¿Qué es lo que pasó? Que enfermó. Por desgracia, mi madre ha tenido un cáncer y enfermó. Y sin estar dada de alta, Seguridad Social no tienes derecho a tarjeta sanitaria. Y entonces, en la parte de hospitales de urgencias la atendían y la mandaban para casa con un nolotil, porque teniendo cáncer. Y todo el trámite y todo lo que es de quimio, tratamientos, pruebas, lo tuve que hacer por clínicas privadas. Y en la Seguridad Social, la tesorería, tanto que me denegaban la solicitud de tarjeta sanitaria a mi madre, porque yo no me he ido haciendo colas pidiendo pagas, esas invisibles que no llegué a comprobar ni siquiera. Yo me iba a la Tesorería de Seguridad Social a darle de alta yo a mi madre, a pagarle la Seguridad Social. Y no paraban de contestarme por cartas que denegada, denegada. Y una señora del mostrador, Paseo María Agustín, me ha dicho, pues que se vaya a su país a pedirse sus derechos. Yo me quedé alucinando. Eso no es un trato hacia un ser humano. Vale, que sí que estás de funcionario administrativo y que tienes que hacer trámites y papeleo de cara a público, pero no es el trato. Y da igual que sea persona inmigrante o no inmigrante. Y además, pues, lo que se acaba de pasar, pues, una enfermedad muy grave y mi madre falleció. Yo puse denuncia, puse un montón de reclamaciones, porque al final le aprobaron la tarjeta sanitaria en los últimos 2 meses de vida. Y me llaman desde Heraldo de Aragón que si daba una entrevista. Yo en ese momento no cedí, porque estaba de duelo, mi dolor ha sido mucho mayor, pero estas cosas no cambiaron. Y no estamos hablando de hace 10, 20 años para atrás. Está pasando en día de hoy. Es muy complicado tener acceso a los trámites para facilitar a conseguir los papeles y la tarjeta sanitaria. Gracias. Gracias a ti, Mónica. La verdad es que se parte el alma de oír determinados relatos. Lo que te ocurrió a ti, ningún familiar podemos dar de alta a otro familiar, desgraciadamente. Entonces no es que te pasara solo a ti, es que la realidad es esa, pero también es verdad que cuando tú decías la complicación para dar de alta a un trabajador por cuenta ajena, la dificultad es ninguna, es la voluntad de querer hacerlo, pero la dificultad para alguien que quiere hacerlo es ninguna cuando quieres dar de alta a una persona que está trabajando en tu negocio, en tu restaurante o donde sea. Lo que pasa es que hay que tener voluntad para hacerlo. ¿Alguien más? ¿Has vuelto a pedir la palabra, Scarlett? ¿O Ahí va. sí? Solo una broma. Digo, Mónica, que tú eres rubia, blanquita, europea, tienes un buen verbo. Imagínate
que en tu situación una árabe que lleve pañuelo o una negra que no sabe 4 palabras de español. Así que siempre hay quien tiene peor tu suerte. Simplemente eso, perdóname. No te preocupes, pero es cierto, es así. Es Es así, verdad no, que tú tienes por lo tiene menos que ver. aspecto de que no regenera rechazo. Es decir, pero vemos una negra y más con vestimenta africana o vemos una árabe con pañuelo, da igual, puede ser lebanesa y puede tener un PhD, o sea, da igual, pero si lleva el pañuelito, ya la tenemos, Pero, vamos, claro. ya la miramos de otra forma. Discúlpame, simplemente ha sido un medio broma. Nada, yo quería ser muy, muy, muy breve, ¿vale? Yo creo que una manera también muy importante de apoyar a las mujeres migrantes, mira, precisamente está en negociación 2 convenios. Estos 2 convenios engloban a un porcentaje altísimo de mujeres migrantes, que son el de la limpieza y el de las residencias privadas. Yo creo que una manera muy fácil de apoyarnos entre todas es también ir, por ejemplo, a las manifestaciones, hablar de esto, lo que no se nombra no existe, ¿no? Hablar de estas cosas con la gente que tenemos alrededor, con lo cual yo quiero aprovechar e invitar a la gente que tenga esto en cuenta. Eso era todo. Pues en la calle nos veremos, Scarlett, como siempre. No sé si alguien más quiere intervenir. Julián, ¿quieres decir algo antes de finalizar? Bueno, pues agradecer en primer lugar tu esfuerzo personal por estar aquí moderando. Josefina, ha sido difícil, pero lo has hecho y ha estado muy bien, muchas gracias. Y a los ponentes, bueno, yo creo que muchísimas gracias. Scarlett, has tenido unas intervenciones estupendas. Fede, como siempre, ya nos conocemos más, estupendo. Y Mónica, compañera del sindicato, que no te conocía, pero encantadísimo. Me parece que tienes un nervio sindical que, vamos, tiene el sindicato un patrimonio en ti que la leche. Así que muchas gracias a los 3, habéis estado magníficos. ¿Qué más os voy a decir? Es la verdad. Bueno, pues muchas gracias por participar en esta charla en torno al 8 de marzo, al Día Internacional de las Mujeres, al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se llamaba originalmente. Y me gustaría acabar por esa parte del feminismo que hablaba antes y que decíamos que los malos tiempos son para las mujeres migrantes, pero es que lo están siendo para todas las mujeres, con una frase de Simone de Beauvoir. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Pues aquí estamos, las del pelo blanco, peleando desde pequeñas por conseguir derechos y ahora ya por mantenerlos conseguidos. Y estamos en vivir luchas ya luchadas. Así que, compañeras, nos vemos en la calle. Muchas gracias. Gracias. Nada, gracias a todos vosotros. Muchas gracias, hasta luego. Ánimo con Hasta esa luego. huelga general, Fede. Ahí estoy. Te voy a necesitar, Julián, que tú sabes de esto más que yo. Sí, sí. Ahí nos veremos también. Yo te ayudaré con los trámites, Fede. Muchas bien. gracias. Venga, hasta la próxima. Gracias. Adiós.